Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por estar nuevamente en este domingo de comunión, reunidos a través de este medio. Que el Señor bendiga sus vidas. Y vamos a leer un pasaje del Salmo capítulo 3, en el versículo número 3. Dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Él es el que nos guarda, nos protege, y hasta aquí hemos estado bien porque Él es nuestra protección. Así que vamos a orar. Después estaremos escuchando el himno Cruz Excelsa. Oremos. Señor, gracias te damos por darnos este tiempo, la oportunidad de reunirnos, cada uno de los hermanos en sus hogares, y juntos poder alabar tu nombre, pero también poder escuchar tu palabra, que tú hables a nuestras vidas, y Señor, reunirnos al final y poder tomar la comunión. Señor, gracias porque nos has guardado, y te pedimos para que pronto, Señor, podamos estar reunidos en tu santo templo y podamos saludarnos y podamos estar bien como iglesia. Te pedimos que seas con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Les invito solo a que meditemos en la letra de este himno titulado La Cruz Excelsa. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer
cruz excelsa. Queremos, hermanos, recordarle, orar por la mamá de nuestro hermano Armando, su hermana Betty. Este sábado está en cirugía y sigamos orando por ella. También por la hermana del pastor Antonio Rivera. Ella fue intervenida este viernes en una cirugía, Lidia Rivera, y oremos para que Dios le ayude a ella y a su familia. Ella tiene cáncer, entonces necesitamos esa oración, hermanos. Por María Andrea, una jovencita de 12 años, sigamos orando por ella. Por nuestra hermana Angelita, la mamá de nuestra hermana Angélica Chávez, está también delicada de salud. Oremos, hermanos, por nuestro hermano Leonardo Ponce, está también delicado de salud y necesita la oración de la iglesia. El hermano José Luis de Toluca, su familia, su esposa Mayra, Omar, Karen, Scarlett y Mayra también, que tienen el COVID, hermanos, y que Dios les guarde. También por el pastor Rodrigo Hernández Bautista de Reynosa, estamos orando por ellos. Recuerden que él está pasando por un dolor en su corazón, en su cuerpo, por la pérdida de su papá. Pero ahora también él tiene COVID junto con su esposa Ciclalia. Al final estaremos orando por ellos después del tiempo de la comunión. Le pido que se prepare para que usted tenga ahí un poco de jugo de uva y una porción de galleta para que pueda participar con nosotros en la comunión. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Todo hombre hereda el pecado de Adán. Es el tema que vamos a estar meditando en estos momentos. Todo hombre hereda el pecado de Adán. La palabra de Dios dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oremos, Señor, gracias porque nos permites compartir tu palabra y nos permites reunirnos a través de este medio para glorificar tu nombre. Te rogamos que hables a cada una de las vidas. Si alguien que nos está viendo no te conoce como el Salvador de su vida, te pedimos que tu sangre preciosa sea para con él y le limpie de todo pecado. Gracias por los hermanos que están viendo y te rogamos que tú seas con toda la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Todo hombre hereda el pecado de Adán. Esta porción de la Biblia en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre lo que es la justificación que viene a través de la obra de Cristo y lo que es la condenación. En el versículo 1 de este mismo capítulo dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa obra de Cristo, nosotros, el pecador, puede reconciliarse. Luego el versículo 5 dice, porque el amor de Dios se ha derramado en los corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese pecado que entra a la humanidad tiene respuesta, tiene solución, pero lo vamos a ver en un momento más. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró también la muerte. Así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Para contestar esta pregunta, tenemos que ir al libro de los inicios, y es el libro de Génesis. El libro de los inicios, ahí lo tenemos porque ahí estuvo el inicio de la humanidad, el inicio de la familia, el inicio de todos los seres animales del mar,
de la tierra, del aire. Es el libro de los inicios, pero también inicia el pecado. En Génesis podemos entonces ver que en el capítulo 2, en el versículo número 16, tenemos esa desobediencia. Génesis 2:16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Podían comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque cuando ellos comieran iban a morir. Ellos comieron, por lo tanto desobedecieron a Dios, pero dice la Biblia en el versículo 17, morirás. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. En Génesis capítulo 3, en el versículo 5 y el versículo 6 nos dice: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. Aquí está Satanás tratando de inducir, ¿verdad?, a Adán y a Eva en el pecado. Dice: y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces tenemos aquí el pecado de Adán. Satanás es un engañador. A través de los tiempos, todo tiempo tiene siempre el propósito de estorbar la obra de nuestro Dios. Si nosotros movemos nuestra Biblia y nos vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 7, dice la palabra 12:7 de Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos describe la obra de Satanás y cómo él está buscando que las personas no conozcan a Dios. Por la causa de la caída de Adán y Eva, el pecado, viene también consecuencia. Pero tenemos nosotros que ese pecado trae varias consecuencias. Si usted ve en su Biblia el capítulo 5 de Génesis, usted va a encontrar que aquí nos describe una de las consecuencias del pecado. Cuando el pecado entra en el mundo, viene también la muerte física. El capítulo 5 de Génesis es un libro, ese capítulo nos describe, mire, por ejemplo, nos habla de Adán, que vivió 930 años y murió. Nos habla de Set, que vivió 912 años y murió. Nos habla de Enos, que vivió 905 años y murió. Nos habla de Cainán, que vivió 910 años y murió. Y así nos está hablando de cada uno en estos nombres, cuánto viven y mueren. ¿Por qué? Porque nos está describiendo la realidad. Hubo una muerte espiritual y hubo una muerte física. Aquí en el capítulo 5 está describiendo la muerte física. Pero en el capítulo 2, en el versículo 17, nos habla, ya lo tocamos ese versículo, nos habla de esa muerte espiritual. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vea cómo la serpiente engañando a Eva y también a Adán. Entonces tenemos como consecuencia número 1 una muerte física. Número 2 tenemos una muerte también espiritual. Pero también si una persona no conoce a Cristo y muere de esa manera, tendría una muerte eterna. Es decir, una separación por toda la eternidad de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo número 11, la escritura nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sigue diciendo ahora en el capítulo 20, en el versículo 6, nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esa es una de las promesas que tiene la iglesia. Cuando Cristo venga, cuando sea el arrebatamiento, entonces los que conocen a Cristo, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, se reunirán con Cristo, como dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses. Bien, pero siguiendo con esta muerte eterna, en el versículo número 8, versículo número 14 del capítulo 20, nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora el capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte física, todos vamos a morir en algún momento, pero también hay una muerte espiritual, hay una muerte eterna por causa de la caída de Adán y Eva, por causa del pecado. Por eso, cuando iniciamos en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Pablo está haciendo el contraste entre lo que es la muerte por causa del pecado de Adán y Eva, y también lo contrasta con la obra de Cristo. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya vimos entonces las consecuencias que trajo la entrada del pecado a este mundo. Es por eso que hoy en día podemos ver muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Muchas personas que están practicando cosas contra su cuerpo contrarias a la voluntad de Dios. Estamos viendo personas que se han alejado más y más de Dios. Y cuando eso pasa en la raza, en el ser humano, el hombre se aleja de Dios y llega un momento en que Dios se aleja del hombre y los entrega en su pecado. Ahí hablamos de esa ira de Dios que viene para aquellos que siguen y siguen y siguen en pecado. Entonces tenemos esa consecuencia universal que trajo el pecado, trajo la muerte. En Romanos capítulo 5, nuevamente volvamos a Romanos capítulo 5, ahora el versículo 16 nos dice la palabra, Romanos 5, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Está haciendo el contraste de el pecado trajo la muerte,
pero también el don, esto es, Cristo Jesús, la obra que Él hace es para redención, para justificación de todo aquel que cree. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ese uno, la justicia de uno es Cristo Jesús. Nada más hay una persona en la tierra capaz de librarnos de esa condenación eterna del pecado. No solamente nos libra de esa condenación eterna del pecado, sino que nos libra también del poder del pecado en el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. Y por eso dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obra que hizo Cristo, la justicia de uno, ahora esa justicia es puesta en todo aquel que cree en Él como su Salvador. Así como nosotros no estuvimos cuando Cristo murió, tampoco estuvimos cuando Adán pecó, a ese principio se le conoce como aquel principio de la representatividad. Estábamos representados en Adán y también estamos representados en Cristo Jesús. Es por eso que cuando Cristo muere, muere por nuestros pecados. Muere para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Por eso en el versículo 19 del capítulo 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No dice que el hombre es justo, sino que es puesto como justo. Será constituido, declarado justo, cuando una persona le abre el corazón a Cristo y le pide perdón por sus pecados, se arrepiente de esa condición de vida. Cristo hace la obra en esa persona y sus pecados son juzgados en la cruz de Cristo para que esa persona pueda ser reconciliada con el Padre y ser ahora declarada justa. Una persona que es declarada justa es una persona que ha sido librada de su condena, que ha sido librada de la culpa de su pecado. Así que esa bendición la tenemos por medio de Cristo Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos tener esa bendición. Ahora que somos hijos de Dios, necesitamos seguir compartiendo ese mensaje. Pero si usted está viendo este video y usted no conoce a Cristo, usted puede reconocer que ha pecado, que el pecado le causa muerte física, muerte espiritual, y si usted muere en esa condición, también puede ser una muerte eterna. Dios provió a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz por todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Dios envía a su Hijo muere, y así nosotros estábamos en esa cruz. Cuando nosotros le recibimos a Él, recibimos esa bendición del perdón de nuestros pecados. Qué bendición tan grande nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, en el versículo 18 y 19, nos dice que así como la tradición vino por uno, así también la justificación vino por Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros podamos
anunciar a otras personas que pueden ser libres de la condenación del pecado. Si usted es un hermano en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero anuncie, comparta, acerque a la familia. En este tiempo que estamos en casa, reúna a la familia y pregúntele, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Conoce a Cristo como tu Salvador? ¿Sabes la obra que Él hizo? Él murió por todos nosotros para que pudiéramos ser perdonados. ¿Le conoces como el Salvador de tu vida? Y si no le conoce, usted le puede compartir. Oremos, Señor, gracias te damos por la obra que hiciste por todos los hombres. Gracias porque nos amas y enviaste a tu Hijo al mundo a morir por los pecados de todo hombre. Así por el primer Adán, el pecado entró en el mundo, y porque entró el pecado al mundo, entró también la muerte. Así también por el segundo Adán viene esa vida eterna, es decir, por medio de Cristo Jesús, por medio de tu Hijo. Gracias, Padre. Ayúdanos. Si hay alguien que no te conoce, que pueda conocer, que tenga alguien cerca o que nos hable para poder compartirle el mensaje. Sigue haciendo esa obra, Señor, en todas las personas aquí en Ciudad Madero, en Tampico, en nuestra región. Que más personas puedan conocerte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a pasar ahora para tomar la comunión, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Usted puede abrir su Biblia ahí, acerque un poquito de jugo de uva, acerque una porción de una galletita salada, si tiene por ahí, para que podamos tomar la comunión. ¿Está listo? Muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra maravillosa, tan grande que hiciste por nosotros, por la humanidad, en esa cruz. Gracias, Cristo Jesús, por venir, dejar tu trono en el cielo y venir a esta tierra llena de tinieblas, de pecado, y ser la luz que vino a este mundo para que la gente pudiera conocerte. Ahora nosotros te conocemos y damos gracias por esa obra. Señor, gracias por morir en esa cruz. Amén. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Señor, gracias, porque no solamente subiste a esa cruz, sino que tu sangre fue derramada
la sangre que quita todo pecado, la sangre que limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre preciosa, Señor Jesús, porque sigue limpiando y cambiando las personas, y nosotros estamos ahora en esa relación con el Padre por medio de esa obra. Gracias por esa preciosa sangre del nuevo pacto. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bebamos. Así, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y sabemos que el Señor viene pronto. Debemos de estar preparados, porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Cristo viene. Amén. Dice la palabra de Dios que después de que Cristo y los discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebrando así la cena del Señor, cantando himnos a Dios. Vamos a despedirnos con el himno Cerca, más cerca. Bien, hermanos, les invito a que cantemos la primera estrofa de este himno, Cerca más cerca, y que también meditemos en la letra de la primera estrofa. Cerca más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Gracias a nuestro Dios por la salvación que Él ofrece a todo ser humano. Bien, hermano, nada más recordarle, queremos fortalecer la ofrenda misionera. Si usted quiere apoyar, el próximo sábado queremos tener una venta de salpicón de raya. Salpicón de raya, el litro tiene un costo de 90 pesos. Usted puede, por favor, hacérnoslo llegar si quiere usted un pedido de esos. Lo que vamos a sacar de ahí va a ser para fortalecer la ofrenda misionera. Si usted tiene sus ofrendas, sus días de ofrenda misionera, puede traerlos aquí los domingos por la mañana, o también lo puede hacer hablándonos a nosotros. Podemos ir a su casa, o nuestro hermano Martín Hernández también hace esta actividad de ir a la casa de usted, hermano. Así que recuerde, una actividad para fortalecer la ofrenda misionera es 1 litro de salpicón de raya, 90 pesos, se lo llevamos a su casa. Dios le bendiga, estamos unidos a través de este medio.